Bueno, sí, claramente buenas noches para todos. En el marco de lo que es la Craft Bam Boom este año tiene una particularidad, siempre tiene temas que son disparadores, ¿no? Para aquellos que vienen y se presentan, sobre todo para lo que es el desfile del domingo de los cosplayers, y también con una temática a abordar durante la jornada y las convenciones. Este año en particular se puso el eje sobre los humedales, claramente con este sentido de también poder desde este lugar donde congrega miles de personas, donde pasan cientos de jóvenes, poder hablar de una problemática que nos atraviesa a todos y que lamentablemente estamos hablando ya año tras año. En el día de hoy, dos referentes particulares que se hicieron presente a la convención junto con otros, también voceros, naturalistas, ambientalistas, referentes de la cátedra también de Ecología de la Facultad de Agronomía, estuvieron aquí presentes para poder brindar un poco su conocimiento, explicar la importancia que tienen los recursos del Delta y también poder exponer la realidad y la situación que ellos ven de lo que está aconteciendo. Estamos con César Massi y con Graciela, que son dos referentes, decíamos, naturalista César Massi, Graciela docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Cátedra de Ecología de Agronomía. Bueno, arrancar por el ABC, ¿no? Decíamos, hoy importante poder expresar a un grupo de personas que viene por otra temática, pero empezar a instalar el tema de otro lugar. ¿Cómo ven hoy la situación de las quemas frente a Rosario en lo que tiene que ver con los años que vienen siendo constantes los incendios? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, en este año, ahora en agosto, vuelve a recrudecer el tema quemas, que habíamos tenido un inicio de año un poco tranquilo y ahora en julio, agosto, vuelve el pico de quemas, como en los 2 años anteriores. La verdad que la situación es crítica porque ya el ecosistema está en un estado límite. Venimos de un año, del 2020, fue un año muy duro, que quizás en el imaginario popular no se percibe porque estuvimos con la pandemia y la mente estaba como en otra agenda, pero realmente ese año se quemó casi todo el río. Este año empiezan estos 2 meses, es una situación un poco más tranquila, por así decirlo, porque realmente el 2020 fue un año terrible, pero con un hartazgo en la gente que hoy ya está respirando el humo y viendo cómo se destruye el humedal y con un hartazgo popular importante. Uno de los principales factores que se marcan los señalamientos es la producción, ¿no? En suelo entrerriano. Desde la Facultad Agraria, justamente una cátedra que habla de prevención, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los recursos y recuperar parte de lo que el Delta nos puede ofrecer. ¿Qué análisis hace usted respecto a esto, de lo que puede llegar a ser realmente que ocasiona los incendios? Bueno, el análisis creo que es complejo. Al principio del 2020 pensábamos en una situación multicausal. No se terminaban de comprender las causas de las quemas. Hoy en día creo que si miramos un mapa de lo que fueron los incendios en 2020, un poco la pausa del 2021 porque prácticamente no había material para quemar, pero volvemos a ver en 2022 los mismos sitios quemados de nuevo, es muy difícil separarlo de la producción. Nosotros lo que hacemos desde la Cátedra de Ecología es tratar de entender qué pasa con el sistema post-fuego. Y lo que encontramos, la verdad, es que no es la recuperación que esperábamos del Delta. Nosotros esperábamos que el sistema se recupere mucho más rápido y hoy en día, cuando nos movemos hacia la zona de las islas, lo que encontramos es un sistema mucho más simplificado que el que teníamos antes, que se parece mucho más a un campo de la pampa interior que a lo que encontrábamos antes en el Delta, que a los pajonales y a los pastizales del Delta. Un sistema mucho más simple, en un lugar que estaba habituado a tener un sistema súper complejo. Es difícil, por otro lado, brindar respuestas de qué podría suceder porque estamos atravesados por el cambio climático que modifica muchísimo todo el sistema y es muy difícil comprender cómo va a responder el humedal ante una situación de quemas sostenidas durante tanto tiempo, con una bajante tan pronunciada del río, en una niña que no cesa desde el año 2010, fines del 2019, que se sostiene y con prácticas tan profundas y tan dañinas sobre el sistema de humedal. En este sentido, hablábamos también de la importancia de la flora y la fauna, que es un poco lo que está hablando también Graciela. Decimos, no son recursos que no se recuperan y que también han notado ustedes que se han, si se quiere, cambiado de lugar, o sea, están hasta ellos rompiendo el equilibrio natural, ¿no? Por tener que escapar de los fuegos. ¿Qué pueden observar de lo que está sucediendo puntualmente? Bueno, así como hay una simplificación de la flora, también pasa con la fauna, ¿no? El ecosistema del río cambió, está muy deteriorado por la sequía y por el fuego.
además por la falta de agua en el interior del río, ¿no? Un ecosistema que estaba acostumbrado a tener mucha laguna, muchos arroyos y riachos internos que hoy están secos. Entonces lo que uno principalmente percibe es una falta notoria de diversidad de aves. Y además un cambio en la vegetación, además de estar castigada por la sequía, hay invasión de plantas que son comunes de ver o de maleza que son comunes de ver en un campo agrícola, como el cardo, el abrojo, el mancapotrillo, que son la rama negra, que son plantas que no existían en el río. Con la erosión constante del suelo y con la quema y con la sequía se ha empezado a modificar lentamente la flora y también la fauna, que depende estrechamente de eso. Claro. Ahora, la pregunta, si se quiere, que a mí me queda latente, ¿no? Y que uno se hace es, ¿cuál es la consecuencia de todo esto, no? Porque nosotros vemos que siempre se dice el suelo se regenera, pero vos nos estás manifestando que no es de la misma forma, que se pierden un montón de cuestiones. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener nosotros como población y como planeta? Me siento mal diciendo esto, pero es muy difícil pensar en cuáles son las consecuencias o tratar de predecir cuáles son las consecuencias hoy en día. ¿Por qué? Porque hay respuestas que nosotros teníamos y que esperábamos del sistema en un contexto más normal, entre comillas, en un contexto diferente al que estamos viviendo hoy, en un contexto sin tantas presiones y en un contexto sin el cambio climático como lo tenemos hoy. Entonces, todas las respuestas de libro o de manual o de experimentación que teníamos antes, hoy no son suficientes. Estamos haciendo estudios, trabajamos contrarreloj todo lo que podemos, no solo la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral también, las universidades en Buenos Aires también, pero no alcanzamos a dar todavía con la respuesta porque es un problema que está en cambio constante. Necesitamos quitarle presión al sistema para poder tratar de predecir cómo va a responder. Por último, y para saber la idea y la visión de los dos, saber cuál puede ser la solución a esto, si realmente es que hay una solución posible, abarcable, para preservar el delta y que también se tenga en cuenta la cuestión productiva de una manera que realmente no perjudique algo que es un recurso de todos. No sé quién quiere arrancar. Bueno, lo central es que la sociedad y particularmente las gestiones políticas cambien la visión que tienen sobre estos territorios, particularmente sobre bosques y humedales, que son los sistemas que más sufren la presión de la expansión de la frontera agrícola ganadera, ¿no? Entonces, eso es un inicio, es cambiar la concepción que tenemos de estos humedales y verlos realmente como ecosistemas que son vitales para nuestra supervivencia. Y también otros problemas que por ahí no son tan frecuentes en esta zona, pero sí en otras regiones del delta, como son las urbanizaciones en humedales y otro tipo de práctica que también lesiona, como los venticamientos, por ejemplo, ¿no? Graciela, por tu parte. Sí, a mí me parece que es necesario recalcar el diálogo, la necesidad de diálogo entre los distintos sectores que componen la sociedad, entre el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, los sectores productivos y los distintos actores de la sociedad. Creo que hoy vemos una sociedad muchísimo más involucrada con las problemáticas ambientales que hace años atrás, pero es necesario que ese diálogo se traduzca en acciones concretas. Creo que estar hoy acá hablando de humedales en este espacio tan convocante y tan importante para todos los rosarinos y las rosarinas, creo que es un primer paso sumamente importante y auspicioso también en empezar a buscar soluciones que nos integren un poco a todos. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, hasta allí los referentes de quienes pueden hablar con certezas, ¿no? Con cuestiones claves que tienen que ver con lo que está aconteciendo. Me quedo con esto. La conversación, la puesta sobre el tapete de los actores que están involucrados, que somos todos, pero que hay factores y actores principales que tienen que tomar decisiones y que se tienen que poner a charlar de una manera responsable, teniendo en cuenta estos factores: el recurso, la producción, las políticas de prevención y las políticas de cuidado de algo que tiene que ser para siempre, porque es parte de lo que tenemos que cuidar para el planeta.